a los Aries. Este es un tema bien interesante. Yo creo que Aries es de ascendentes. Cabe aclarar que esto aplica para ascendentes, personas que tengan también la luna en Aries o de signo solar Aries. Vale la pena resaltar lo que es la misma información. Tomándolo desde el punto de vista zodiacal y colocándolo en ese 0 grado, pues está ahí. Eh, la punta Saturno ya la mostró. Digamos que la punta de la lanza ya está. La señal ya la dio estos meses, de cara de lo que fue este año, lo que ha venido de enero hasta agosto, estos 8 meses, Saturno ya ha mostrado. Entonces, sí es muy importante para las personas de Aries, un Saturno retrogradando en el inconsciente cuando ya me mostró 8 meses algo, no hay que irme muy lejos, sino revisa cómo ha sido los últimos 6 meses, cómo ha sido este trasegar del 2025 y ahí tienes las pautas de qué es lo que se necesita ajustar. ¿Qué es lo que necesito colocar andamiaje? ¿Dónde es donde necesito embarillar? ¿Sí? Este proceso de embarillado para que se sostenga, lo que veas gelatinoso, lo que veas que no se ha disuelto, que no tiene como un norte. Y esto sí pide, yo creo que para Aries es más severo porque Saturno ya preparó lo que va a ser la artillería de los próximos 2 años y medio que estará Saturno en el signo haciendo ese debut de iniciar. Claramente también van a sentir mucha autoexigencia. Esto es típico también de que se perciba y como que siento que tengo que hacer mucho ahora. Desde la astrología se toma la posición de Saturno en Aries como algo que no es tan favorable y justamente porque se generan dos contrastes. Saturno es quizás el que va lento, despacio y llega al signo. Aries, que es todo lo contrario, el que quiere resolver todo ya y tenerlo todo ya. Y si tú me estás pidiendo cuentas de algo, pues te las voy a dar ya, sin revisar, sin mirar, sin meticular. Yo creo que acá es un punto interesante para Aries de empezar a analizar lo que le hace falta de cara a futuro. Digamos que con Saturno hay que verlo en el tiempo, no tanto que no está funcionando de hoy para hoy, sino realmente en relaciones, realmente en estructuras. Un tema relaciones, porque al frente tienes el debate con la casa 7 en Libra, pero de otra punta, eh, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida, con mi tiempo? ¿Realmente esto me va a llevar a donde quiero llegar? ¿Realmente voy a poder tener, esto va a ser sostenible en más adelante o debo cambiar algo? ¿Qué es lo que debo reestructurar? Saturno no se caracteriza tanto en Aries por tener algo nuevo, por hacer algo nuevo, sino más bien qué es lo que se ha venido haciendo. Entonces, recordar mucho que es muy austero también, ¿no? En Aries es quizás la austeridad de no necesitas inventarte muchas grandes cosas porque no es Urano que viene a inventar algo nuevo, a sacar o a exigir una creatividad nueva, sino por el contrario, ve revisando en qué vienes. O sea, es como ese, sí hay que decirlo, es el signo que más lo va a sentir. Desde mi punto de vista, mucha más exigencia. Mm. Sí, Javier, lo que pasa además es que, pues, Aries del 25 de mayo del 2025 sintió el peso del tiempo, sintió y vio que hay cosas que cambiaron, se dejaron de ser lo que eran, se agotaron e iniciaron en otro proceso. Entonces, Aries está movilizado en este momento para tomar acción y aprender a responder frente a unos nuevos retos, con una entrada a un nuevo ciclo en donde el tiempo cuenta mucho, muchísimo, en donde las partes que componían mi vida sufrieron una transformación y es como si desde el 25 de mayo me hubiera dado cuenta, lo veo. ¿Sí? Y ahora que se devuelve es como si me dieron pausa de pronto, como, ah, no, pero esto aguanta, esto aguanta todo ratico. Sí. Y entonces me hago el que ya no es conmigo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta devolución a Saturno en Pisces? Eh, reforzar ese proceso de cambio desde lo que siento, desde la imagen y el cuento que me estoy contando. Observemos cómo Pisces, la parte Pisces en nuestra vida, es el mito o el cuento que nos contamos consciente o inconscientemente. A veces somos más presa de los mandatos culturales, sociales y familiares y no nos damos cuenta que somos juguetes de ese cuento que nos echaron
a nivel social, cultural. Y entonces Saturno viene allí a retrocederse a Pisces para desenmascarar ese cuento. ¿Quién dijo que yo tenía que, para ser una persona feliz y honesta, tener la familia, el perro, el gato, los hijos, la parejita, los no sé qué? Sí. ¿Quién dijo esos mandatos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde acá estoy viviendo un cuento que ni siquiera es el mío? ¿Sí? Y viene a ser como esa recapitulación para soltarse un poco de esos mandatos y de esas visiones que no son propias, y más bien cuestionar: ¿y cuál es mi visión? ¿Y hacia dónde es que quiero realmente construir? O sea, para Aries es un momento muy interesante, sobre todo porque pues ahí va a hacerse un eclipse con algo de orbe, todo, pues es el primero solar que se va a hacer aquí en este grado. Entonces es como si Aries tuviera la visión de lo que está pasando allá. Se rompió una continuidad, se ve que ya entramos en otra etapa y cómo actúo consecuentemente en ello. Sí, ese es un punto de mucha, y mucha exigencia también de quién soy, ¿no? Como en ese punto de Aries de que, quién soy para mí, qué soy, como ese punto de qué voy a hacer, cuál de estas máscaras y cuál de estos roles me estoy identificando y qué hay de esencia. Es una crisis también de identidad, pero necesaria para llegar al punto de decirme mis propias verdades. Digamos que ahí con Saturno en Aries, muchas veces no es que alguien me las diga, sino que se llega a ese punto profundo de que yo mismo me las digo. Saturno desde los huesos, desde las entrañas, yo mismo empiezo a decírmelas, y eso pesa muchas veces más que cuando te las dicen de afuera, porque cuando te las dicen de afuera te defiendes, ¿sí? Y tú por qué dices esto, y tú por qué tal cosa, y no te creo, o lo que sea. Pero cuando es en el silencio de mi eco que está, pues no me puedo esconder, sino que reflexiono acerca de esto y las asumo, y pesa, tiene un peso de mucha madurez. Quizás es un punto de mucho crecimiento que va a tener Aries, que no se le va a ver ahora puede verse muy, puede llegar a verse incluso muy infante, muy llorón al principio de decir, ¿y por qué me está pasando esto? Y con el tiempo ya asumirlo.